Señor amado, Padre, de nuevo, Dios mío, sobre mi vida, Señor amado. Aquí yo soy pequeño, el grande eres tú, Jehová, Señor amado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Llévate, Dios mío, Padre, todo sueño, toda pereza, Dios mío, todo cansancio, toda distracción, Dios mío, todo mal pensamiento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y declaramos libertad en este lugar para poder escuchar tu palabra. Dice tu palabra que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Tome su asiento, pero no se siente sobre la alabanza. Regálele fuerte, fuerte esa ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Si usted quiere decir aleluya, diga aleluya. Si quiere decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde están los que decían aleluya? Gloria a Dios. Bien, mi amado hermano, en esta hora vamos a meditar bajo el tema el secreto del aposento. Dígale el que está a su lado, el secreto del aposento. Vamos, dígaselo, no te duermas que este mensaje es para ti. Aleluya. Bien, mi amado hermano, vamos a hablar sobre esta historia que creo yo que aquí muchos o todos conocemos, la historia de Eliseo y la tsunamita. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, Eliseo y la tsunamita nos presenta la Biblia, nos presenta la palabra de Dios en el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso número 8 en adelante. La historia de la tsunamita, de Eliseo, y también aparecen otros personajes como Jesse, que era el criado de Eliseo. También aparece el hijo de la tsunamita y el marido de la tsunamita. Amén. Bien, mi amado hermano, pero para nosotros empezar a desarrollar el tema, vamos a mencionar quién era Eliseo. Eliseo fue aquel escogido por Dios para suceder a Elías. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Elías? Amén. El profeta Elías, más conocido como el profeta de fuego. Amén. Aquel que hizo descender fuego de los cielos. Aquel que oró a Dios y Dios mandó fuego de los cielos para que quemara, para que consumiera el altar, ese holocausto. Amén. Entonces Eliseo era aquel que seguía a Elías. Eliseo fue su sucesor. Eliseo fue aquel que aprendió de Elías. Entonces Elías fue el maestro de Eliseo. Y vemos aquí en el capítulo 4 de Segunda de Reyes donde aparece Eliseo y la tsunamita. Amén. Y entonces dice en la palabra de Dios que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Sunem era la tierra, Sunem era la ciudad donde vivía la tsunamita. De allí el nombre la tsunamita. Amén. No se conoce el nombre de esta mujer, solamente la Biblia menciona como la tsunamita. Sunem era un pueblo ubicado en el valle de Jezreel. Amén. Entonces la tsunamita vivía en ese lugar. Dice la Biblia que la tsunamita era una mujer importante. Diga conmigo, importante. ¿Qué quiere decir? En otras traducciones dice la Biblia que la mujer tenía dinero. La mujer era rica, tenía posesiones. Amén. Y esta era la mujer que habitaba allí, una mujer importante. Pero la Biblia nos menciona que esta mujer insistía a Eliseo que se quedara a comer allí. Ella le decía al marido que necesitaba que Eliseo se quedara allí a comer. Entonces, mi amado hermano, esta es la historia de la tsunamita. Amén. Y de Eliseo. Eliseo pasaba por allí. Ella que quería que el profeta se quedara a comer. Y la mujer lo invitaba a comer. Mire, mi amado hermano, la mujer invitaba a Eliseo a que comiese. Eliseo pasaba a comer y luego cogía y se iba. ¿Qué le quiero dar a entender, mi amado hermano? Esta historia nos muestra o nos tipifica la presencia de Dios como Eliseo y la tsunamita como la iglesia. Amén. Y dice que la tsunamita quería que Eliseo pasara a comer. Y Eliseo comía y se iba. Y así hoy en día la iglesia está. De vez en cuando quiere llenarse de la presencia de Dios, pero hay días que no quiere, que no está lleno. Y esto es lo que pasaba con la tsunamita. La tsunamita invitaba a Eliseo, al profeta, a comer, y el profeta se quedaba a comer, pero se iba. Así está la iglesia hoy en día.
Que solamente los fines de semana se quieren llenar de la presencia de Dios. Que solamente los fines de semana vienen y quebrantan su corazón ante la presencia de Dios. Pero cuando salen se olvidan de Dios. Cuando llega el día lunes se olvidan del Señor. ¿Por qué? Porque ya no viene a la iglesia. Porque en su casa no ora. Porque se olvidó lo que el Señor hizo el día domingo en su vida. Mira, mi amado hermano, así está la iglesia hoy en día. Que de vez en cuando quiere la presencia de Dios. Que solamente en momentos donde la iglesia se siente angustiada o afligida quiere la presencia. Pero una vez que Dios le soluciona el problema, en su infinito amor y misericordia, el hombre se olvida de Dios y se aleja. Mire, mi amado hermano, este mensaje lo había hecho ya hace algún tiempo, pero no era el momento en que lo trajera. Tal vez Dios quiso que hoy este mensaje se predicara. Y nos va a hablar este mensaje sobre el aposento. ¿Qué es el aposento, mi amado hermano? El aposento dice que es un lugar que se construía en las alturas. Diga conmigo, en las alturas. Relata la Biblia el aposento alto, amén. Y nosotros vemos en historias que los aposentos normalmente o casi siempre se construían en las alturas. Se hacía una escalera en el lateral de la casa y allí llegaba al aposento, en la parte de arriba. Ese era el aposento que se creaba. Y dice la tsunamita que insistentemente le decía: quédate a comer. Y él se quedaba. ¿Cuántos hoy en día, mi amado hermano, solamente quieren a Dios un fin de semana y luego lo sueltan? ¿Cuántos solamente quieren a Dios que le solucione el problema y luego te olvidas de Dios? ¿Cuántos hoy en día no quieren a Dios que le supla sus necesidades y luego se olvida de Él? Hoy en día se está viviendo esto, mi amado hermano, que solamente quiere que Dios esté cuando uno quiere. Mi amado hermano, y nosotros tenemos que tener a Dios, la presencia de Dios siempre en nuestras vidas. Que el fuego esté encendido en nuestros corazones. Que la presencia de Dios habite en nosotros. Que la presencia de Dios nos guíe. Mire lo que dijo Moisés: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no me saques de aquí. Y así es como el cristiano tiene que hacer. Pero el cristiano se olvida de Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces vemos, mi amado hermano, donde en el verso 9 dice: y ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo me preguntaba, ¿cuándo fue que ella se dio cuenta que el profeta era varón santo de Dios? Porque recién en el verso 9 le dice al marido: he aquí, yo he visto que este varón es santo de Dios. ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo uno va conociendo a Dios? Cuando uno tiene una comunión con Dios. La mujer tsunamita no conocía a Eliseo. ¿Sabe por qué no lo conocía? ¿Sabe por qué no sabía si era un varón de Dios? Porque ella no había tenido esa comunión con Eliseo. Cuando le invitó a comer, en uno de esos días que Eliseo pasaba y comía con ella, entonces fue cuando ella se dio cuenta que el varón que ella invitó a comer era santo de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Porque la palabra dice: yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Dice: ahora yo entiendo que este que siempre pasa. Pero ella no lo conocía. ¿Por qué? Porque no había comunión. Porque no había relación con él. No había hablado con él. ¿Sabe por qué usted no sabe o no siente la presencia de Dios o no sabe lo que es Dios en su vida? ¿Sabe por qué usted no conoce a Dios? Porque no hay relación con Dios. Por eso es que ella no conocía al profeta. Pero cuando tuvo esa comunión uno de esos días que pasó a comer, ahí fue cuando ella se dio cuenta que ese varón era santo de Dios. Así es como nosotros nos daremos cuenta o vamos a conocer a Dios. Cuando nosotros empecemos a tener una relación continua con el Señor. ¿Y cómo tengo esa relación? Mediante la oración, leyendo su palabra, escudriñándola. Ahí es como nosotros vamos a conocer a Dios, mi amado hermano. Porque si no, nosotros no sabremos y no vamos a conocer a Dios.
Porque usted, ¿cómo sabe lo que Dios quiere para su vida si no abre la palabra de Dios para leerla? ¿Cómo usted sabe lo que Dios quiere para usted? ¿Cómo usted sabe que lo que está haciendo está mal si no escudriña la palabra? Y cuando le dicen eso está mal, y usted pregunta, ¿y por qué está mal? Porque en la palabra de Dios lo dice. Es que yo no lo he leído. Es porque no lees la Biblia. Por eso no conoces al Señor, porque no hay esa relación con Él, a su nombre. Ahora le dice, es varón santo de Dios. ¿Cuándo fue que tuvo ese encuentro? ¿Cuándo fue que lo conoció? Cuando hubo el encuentro, la comunión. Cuando ella lo invitó a comer y él pasó por su casa y comió. Ahí fue cuando lo conoció y le dijo al marido, hey, mi amor, ahora sí, yo sé y conozco que este varón es santo de Dios. Y cuando ella se dio cuenta de eso, ¿sabe lo que hizo? Dice el verso 10, yo te ruego, diga conmigo, yo te ruego. Mire, la mujer sunamita, dice la Biblia que era una mujer importante de Sunem. Pero aún siendo ella la importante, porque al marido no se menciona que era el importante, sino que ella era la importante, estaba sujeta. Si se da cuenta que en el verso 10 dice, yo te ruego, ella estaba sujeta a su marido a pesar de que ella era la mujer importante. Y hoy en día la mujer no se quiere sujetar, alaba que él vive. Se fueron las mujeres. Le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Ella fue caminando en el orden de Dios. Ella se sujetó a su marido. No que era esclava, no, se sujetó al orden que Dios había establecido en la palabra de Dios. Y le dice, yo te ruego. ¿Por qué? Porque ella sabía que el marido era cabeza de hogar. Y si el marido no estaba de acuerdo, ¿cómo usted cree que una mujer va a permitir? ¿Cómo usted cree que va a meter a un hombre que no es su marido a su casa? ¿Verdad que está mal? Ella tenía que consultarlo con el marido. Y le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. O sea que ella construyó un aposento de paredes. Y luego, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y pongamos allí, ¿qué dice? Dígalo. Cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. ¿Sabe lo que pasó? Cuando ella tuvo ese encuentro con Eliseo, cuando lo invitaba a comer, ella conoció que era varón de Dios. Ahora ella ya no lo quería tener ahí solamente cuando pasara a comer. Ella quería que el varón de Dios se quedara ahí. Eso es lo que la iglesia hoy en día tiene que hacer. No que solo fin de semana quiere la presencia de Dios, no que solamente en momentos de angustia, no, sino que siempre que la presencia de Dios habite en su vida, habite en su corazón. No solamente cuando usted esté necesitado, sino todos los días de nuestra vida. Oiga, mi hermano, la mujer entendió que ella necesitaba que el profeta de Dios se quedara ahí. Ya le había dicho que esto tipifica a la presencia de Dios y que la mujer es la iglesia. Entonces, ella necesitaba que la presencia de Dios estuviera ahí, que se quedara allí viviendo con ella, allí. Por eso le hizo un cuartito, una morada, le hizo un aposento para que se quedara allí. Cuando pasara, él tuviera donde quedarse y que se quede ahí. Y no que solamente pase y se vaya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que la presencia de Dios habite en nuestros corazones. Que se quede viviendo en nosotros. ¿Por qué cuando hay problemas te alejas de Dios? ¿O por qué cuando te soluciona Dios el problema te alejas de Dios? Porque aquí hay dos partes. Si te soluciona el problema te alejas, pero si te metes en problemas también te alejas. ¿Qué es lo que quieres, iglesia? Necesitamos de la presencia de Dios todos los días. Y la tsunamita sabía esto, que necesitaba de la presencia de Dios en su vida. Y entonces le dice, pongamos allí cama. Mira, mi amado hermano, le dice, hagamos un aposento de paredes. ¿Sabe lo que significa hagamos un aposento de paredes? Un aposento donde haya el secreto, donde haya cobertura, donde haya protección. Eso es lo que significaba paredes. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar a ese aposento, nadie podría verte, el sol no te iba a dar, la lluvia no te va a caer. ¿Por qué? Porque estaba cubierto de paredes. Era protección.
Eso significa un aposento de paredes. Y el aposento estaba hecho en la parte de arriba. Y ahí donde uno tiene que ir a buscar del Señor, mi amado hermano. El aposento es un lugar donde uno va a buscar la presencia de Dios. El aposento es un lugar donde uno va a buscar a la presencia de Dios, donde uno se va a llenar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer están necesitados de Dios todos los días. Aunque te vaya bien, aunque te vaya bien en el trabajo y en la vida, siempre estamos necesitados de Dios. A su nombre. Le hizo un aposento y le dice: vamos a poner cama. Le dice al marido: pongamos también silla, pongamos mesa y pongamos un candelero. ¿Sabe lo que significa pongamos cama? Descanso. Diga conmigo: descanso. Ella puso una cama donde allí el profeta hallaría descanso. Amén. Puso una cama y eso significa descanso. Dijo Cristo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando la iglesia se siente abatida, cuando la iglesia se sienta cansada, ¿sabe dónde tiene que ir? A la presencia de Dios. Pero hoy en día la iglesia se siente cansada, ¿y dónde va? Se va a dormir. La iglesia ya no quiere venir al culto cuando está cansado, cuando apenas le da un dolor de cabeza, ya no quiere venir a postrarse ante Dios, ya no quiere venir a alabar a Dios, ya no quiere buscar el descanso en la presencia de Dios, sino que busca las cosas del mundo. Eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia de Dios. ¿Y usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que Dios lo ve bien? No, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es buscar el refugio. ¿Dónde? En Dios. Pero la iglesia, el descanso lo halla en su casa. Y el descanso lo hallamos en la presencia de Dios. Eso es lo que significa cama, hallar descanso. Pero no descanso corporal, sino un descanso en Dios. Él es el que nos puede dar el verdadero descanso. Solamente los que confiamos en Dios descansamos en paz. Dice su palabra en el libro de los Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, vivo confiado. Pero la iglesia hoy en día no quiere hallar el descanso en Dios, sino que quiere hallar el descanso en la televisión. A su nombre. Allí es donde haya descanso hoy en día. En los programas de televisión, en las series. Allí quiere hallar el descanso. Allí te sientas al sofá y hallas tu descanso. Pero ¿dónde está el descanso que Dios estableció para tu vida? Venid a mí los que estéis cargados. A su nombre. Regálele fuertes ofrendas de aplausos al Señor. ¿Qué también puso la tsunamita? Mesa. Puso una mesa donde allí va a haber alimento. ¿Cuál es el alimento para el cristiano? La palabra de Dios. Mire lo que la tsunamita había puesto en el aposento: cama, descanso en Dios. Mesa, que significa alimento, la palabra de Dios. Ahí es donde vas a hallar el alimento para tu alma. Ahí es donde vas a hallar el alimento para tu vida, en la palabra de Dios. ¿Cómo más vas a alimentar tu alma si no es en la palabra de Dios? Eso es lo que significa mesa, alimento, comida. La palabra es la que nos llena. Porque si no te llenas de la palabra de Dios, ¿de qué te estás llenando? Pregúntale al que está a tu lado: ¿de qué te estás llenando? Glotón. Mi amado hermano, hay que llenarse de la palabra de Dios. Porque le estamos dando mucho a la carne y poco al espíritu. Y es ahí cuando se van los amenes. Cuando le dice: hermano, tienes que orar más. Pero si yo ya oro 5 minutos al día. Y ni 5 minutos, 3 minutos. Y estás que ves el reloj. Uy, solo ha pasado 3 minutos. Y estás que ves el reloj. Uy, solo ha pasado 1 minuto más. Cuando usted está enamorado de Dios, cuando usted realmente quiere y anhela la presencia de Dios, a usted no le importa el tiempo. Usted va y se arrodilla ante Dios. Usted va y se encierra en su habitación. Usted pone ahí su aposento, arma su aposento y se doblega ante Dios. Y pasa el tiempo que pasa.
Y usted ni cuenta se da cuando ya ve, uy, 1 hora llevo aquí. Ay, tengo que hacer la comida para mis hijos. Se olvidó de la comida. Pero esa comida sale hasta con unción, mi hermano. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sí me está entendiendo? Es importante la palabra de Dios, es importante la búsqueda, es importante que el cristiano no solamente viva de apariencias, es importante que el cristiano no solamente viva de cánticos, mi amado hermano. Es bueno alabar a Dios, es precioso exaltar su nombre cantando, pero el cántico no es lo que nos va fortaleciendo. ¿Sabe qué es lo que nos fortalece? La oración, la palabra de Dios. Bueno es alabar a Jehová, bueno es cantar salmos a su nombre. Pero no todo es de brincoteo y aplausos, mi amado hermano. No todo es de remolineando. Porque eso es lo que hoy en día el cristiano vive. Solo las alabanzas, vengo a aplaudir a Dios, a saltar, a brincar, doy vueltas y ya está, salgo como entré. Aquí vienes a brincar, a remolinear, a saltar, a dar vueltas, y cuando sales de aquí eres peor que un mundano. Y eso no puede ser así, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tienes ese encuentro con el Señor. Y hay muchos que tal vez vienen a la iglesia y no saltan, no brincan, no remolinean, pero están llenos de la palabra y están llenos de oración. Y eso es lo que transforma la vida del cristiano. Y no me malinterprete ni me malentienda, porque yo soy pentecostés de la cabeza hasta los pies. A mí me gusta saltar, remolinear, brincar, dar vueltas como cordero de la manada. Pero nos estamos olvidando de la palabra de Dios y de la oración. Amén. A su nombre. ¿Qué más puso la tsunamita? Dice silla. ¿Qué significa la silla? Asentamiento, mi amado hermano. La silla es un lugar donde tú pones y te sientas, y es un asentamiento. ¿Sabe qué significa? Que es un lugar donde tú perennemente tienes que estar. No te vas a olvidar de tu aposento que has construido. No te tienes que olvidar de donde Dios te ha puesto. Eso es lo que significa la silla, asentamiento, donde tienes que ir ahí a meditar. Pero no meditar en las cosas que del mundo, meditar en la palabra de Dios. Meditar en Dios, meditar en su presencia, porque ahí tenemos que habitar nosotros a su nombre. Un lugar donde estoy cimentado. ¿Dónde estás cimentado tú? En la roca, ¿verdad? Que es Cristo. Todo cristiano tiene que estar cimentado en Cristo. Amén. ¿Qué más puso la tsunamita? Dice candelero. ¿Sabe qué es un candelero? Mire, en otras versiones dice que puso allí una lámpara. Amén. Pero un candelero es aquello que sostiene la lámpara. Un candelero es aquello, un artefacto que donde se pone ahí la vela. Eso es un candelero donde sostiene. Amén. Entonces ella puso un candelero. ¿Qué significa? El candelero significa luz. Y usted es luz en medio de tinieblas, mi amado hermano. El candelero también significa fuego. El candelero, ¿qué significa? Oración. El candelero significa espíritu. Esas 4 cosas puso la tsunamita en el aposento. ¿Qué puso? Cama, donde había descanso. ¿Qué más puso? Mesa, donde había alimento. ¿Qué más puso? Silla, donde estaba sentado. ¿Qué más puso? El candelero. El candelero es donde uno tiene que estar ahí siempre, viviendo en oración, viviendo en la luz. Amén. La tsunamita dijo que cuando Él venga se pueda quedar. Yo quiero que cuando Él venga se quede. Ella ya no quería que se vaya. Ella ya no quería que el profeta vaya y luego se vaya. No, ella quería que se quedara el profeta en su casa. Es importante, mi amado hermano, que la presencia de Dios habite en usted y no solamente venga de vez en cuando. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice la palabra que un día Eliseo pasó por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Amén. Dice el verso 11 que se quedó en el aposento
y allí él durmió. Y esta historia, mi amado hermano, resulta de que ahí no termina, sino que la tsunamita quiso que el profeta se quedara. ¿Y qué sucedió más adelante? Cuando el profeta se quedó, el profeta manda a llamar a su criado y le dice: mira, Jesse, ve donde la mujer, donde la tsunamita, y pregúntale qué quiere que haga por ella, porque ella ha estado solícita con nosotros. Pregúntale qué quiere que haga. ¿Y sabe lo que pasó, mi amado hermano? La tsunamita. Nosotros podemos ver dos cosas aquí. Eliseo va donde la tsunamita. Ella fue y le dice: Jesse, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey? ¿Quieres que hable por ti al general del ejército? ¿Sabe lo que ella le respondió? No, yo habito en medio de mi pueblo. En pocas palabras, ella le dijo: yo tengo contactos con el rey, yo tengo contactos con el general. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer importante. Ella no necesitaba de nada de esas cosas, porque ella lo tenía todo, tenía dinero, era importante. Pero había algo que le faltaba a la tsunamita. Ella no quería nada, ella lo tenía todo. Y ella no hizo el aposento para que el profeta le hiciera un milagro en su vida. Ella no hizo eso con él para que él le dé un milagro. Podemos ver dos cosas aquí. La tsunamita era muy servicial. Amén. Muy servicial. Y la segunda cosa es que no estaba interesada por un milagro. Y hoy en día la iglesia lo que quiere es ver el milagro en su vida, y luego se olvida de Dios. Lo que la iglesia hoy en día quiere ver el milagro en su vida y se olvida de Dios. Y no le gusta servir a los hermanos, y no le gusta servir al necesitado, y no le gusta nada de esas cosas. Pero a pesar de que la tsunamita tenía mucho dinero, a ella le gustaba servir y no estaba interesada en nada. A su nombre. Sin embargo, la mujer recibió su milagro. ¿Sabe por qué? Porque Dios obra así. ¿Sabe lo que Dios vio en la tsunamita? El corazón de la tsunamita. Ella no lo hizo porque quería algo. Ella no lo hizo por ser interesada. Ella lo hizo de corazón. Y Dios vio su corazón, y entonces Dios obró en ella en misericordia. Y le dijo Jesse al profeta, le dice: yo he visto, profeta, ven para acá. Le dice: no es que yo sea chismoso, pero Eliseo, mira que yo he visto que la tsunamita no tiene hijos y el marido ya está viejo. Eso le dijo el profeta. Eso le dijo Jesse al profeta. Y ella recibió su milagro. Pero su milagro, ella lo recibió sin pedirlo, porque era producto del aposento que ella había hecho. Mi amado hermano, ¿qué es un aposento? Yo no sé usted, mi amado hermano, pero yo en mi habitación he puesto un lugar separado, donde ahí tengo mi almohadita, y donde ahí tengo mis pañuelos, y donde tengo mi otra almohada. Y ese lugar es para orar. Ese lugar a mí nadie me lo toca. Ese lugar está ahí sin nada. Ese lugar yo lo elegí para orar. Y usted me dirá: hermano, usted es muy religioso. Y es verdad que hoy en día no es el lugar que uno va y tiene que hacer un lugar para orar. No, pero ¿sabe por qué lo hago? Porque ese lugar, cuando cada vez que me levanto, me recuerda que tengo que doblar mis rodillas para orar al Señor. Porque si uno se levanta afanado y ora donde quiera, a lo mejor se olvida de orar. Pero yo cuando me levanto, yo veo el lugar y ya sé que tengo que orar. Y no es, mi amado hermano, que se lo digo para que usted haga un lugar así. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero digo, yo lo hice porque yo necesitaba tener un lugar íntimo con Dios. Y ese es mi aposento, donde voy a buscar continuamente el rostro del Señor. Pero ¿sabe cuál es el aposento más importante en la vida del cristiano? El corazón. Ese es tu aposento, tu corazón, a su nombre. Regálele fuertes ofrendas de aplausos al Señor. Fue por gracia, por misericordia que ella recibió el milagro, porque le dijo: yo a ella no veo que tiene hijo y su marido es viejo. Entonces le dijo: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dice el profeta Eliseo:
el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿Y ella qué le dijo? Ella un poco incrédula le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas de burla de tu sierva. Le dijo, profeta, no te burles de mí. Mira que mi marido ya está viejo, no puede ni caminar. No te burles de mí. Pero no, le había dado una palabra de Dios. Le había profetizado que para el próximo año tendría un hijo en sus brazos. ¿Y sabe qué sucedió? Eso se cumplió. Porque lo que Dios te da, la palabra que Dios te da, eso se cumple. Solamente tienes que confiar en lo que Dios ha dicho para tu vida. Porque si Dios dijo algo para tu vida, eso se tiene que cumplir. Pero ¿sabe cuándo se cumple? Cuando uno va al secreto, cuando uno va al aposento que uno ha construido, cuando uno se encierra en su habitación a orar, cuando nadie te ve, ahí es cuando Dios te está viendo. Cuando el hombre no te está viendo, Dios te está observando. Y Dios tal vez te dice, este es mi hijo, esta es mi hija, que a pesar del problema que está pasando, sigue buscándome en oración, no da su pie para volver atrás. Ella sigue orando, él sigue orando, no vuelve atrás. Ella sigue perseverando en la oración. Y es allí tal vez que por gracia y por misericordia Dios cumpla lo que te ha prometido. No es tampoco porque tú declares o digas nada. Es porque Dios es poderoso y maravilloso. A su nombre. ¿Quién vive? Mi amado hermano, entonces la mujer sunamita concibió, dice la palabra, y dio a luz un hijo. Dio a luz un hijo. Y la palabra del profeta se cumplió. ¿Todo por qué? Porque ella había construido un aposento para que habitara allí el profeta, a su nombre. Entonces la palabra se cumplió. Dice el verso 18 que el niño creció. Mire, mi amado hermano, aquí hay un lapso de tiempo muy avanzado, porque dice que el niño creció y el niño estaba en el campo con el padre, a su nombre. Estaba con su padre y con los segadores, estaban segando, estaban recogiendo la cosecha. Y el niño ya habrá tenido algunos años para que él esté allá con su padre. La Biblia no menciona ni declara cuántos años tenía el niño, pero ya había crecido, porque estaba con su padre. Pero al niño le dio dolor de cabeza. Le empezó a doler la cabeza, ¿Y sabe lo que hizo el padre? Le dijo al criado que se lo llevara a la mamá. Porque el padre muchas veces es así. El padre, si le pasa algo al niño, ¿no? Vaya con su mamá. Vaya con todo la mamá. Y el padre lo envió con la mamá porque tenía mucho dolor de cabeza. ¿Y qué pasó? Dice el niño que dijo, ay, mi cabeza, le dolía. Se lo llevaron a la madre. Y cuando la madre tomó al niño, ella lo tomó. Amén. El niño fue donde la mamá, y dice la Biblia que lo llevó donde los llevó el niño. La Biblia dice, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas. El problema que tú tengas por la situación que tú estés pasando, ¿dónde lo tienes que llevar? A las rodillas, mi amado hermano. El problema que tú tengas, tú no lo tienes. Ella no se lo llevó a la casa, a la sala. Ella no se lo llevó al médico. Y ella teniendo dinero, siendo importante, pudiendo obtener la medicina que ella quisiera, no lo llevó al médico. ¿Dónde lo llevó? A sus rodillas. Es ahí donde el cristiano tiene que llevar sus problemas y su situación a las rodillas, doblando sus rodillas, orando al Padre que te está viendo. Ahí tienes que entrar a tu aposento, entrar a tu habitación y cerrando tu puerta, orar al Padre, porque ahí Él te está viendo. El problema tienes que llevarlo a las rodillas, pero hoy en día el cristiano no hace eso. El problema que tiene lo anda divulgando a todo mundo, pero no se lo cuenta a Dios. El problema del cristiano lo anda divulgando a todos los hermanos de la iglesia. Y todo el barrio sabe lo que está pasando, pero Dios no lo sabe. O sea, Dios lo sabe, pero no se lo has confesado a Él. No le has dicho, ¿sabe por qué? Porque no hay oración en tu vida. Andas conversando con todos, contándoselo a todos, pero a Dios, ¿cuándo?
La mujer sabía, la mujer era sabia. La mujer cogió y su problema, su niño que estaba enfermo, ¿dónde le llevó? A las rodillas. Es ahí donde vas a hallar respuesta. Cuando hay oración en tu vida, hallarás respuestas de parte de Dios. El hombre no te va a dar respuesta. La mujer no te va a dar respuesta. Quien te va a responder es el Dios de los cielos. Alaba su gloria y su poder. Tienes que orar, iglesia. Necesitamos orar. Necesitamos volver a la oración. La iglesia ha dejado de orar. Si tú te haces una pregunta, le preguntas al que está a tu lado, ¿cuánto tiempo oras? Ni te responde porque hasta vergüenza le da cuánto tiempo ora. Mi amado, y no malinterprete y diga que yo estoy diciendo que el que más ora es más santo. No. Porque tampoco se trata del tiempo de oración, sino se trata de cuando tú entres a la presencia de Dios, derramar tu alma, derramar tu corazón en la presencia de Dios. No se trata del tiempo, se trata de darlo todo cuando estés orando. Se trata de entregar tu vida en oración, de entregar tu alma, tu corazón, todos tus sentidos cuando estés orando. Que no te distraigas. ¿Quién vive? Hay que volver a la oración. Hoy en día parece que ya la iglesia no ora. Hoy en día no hay oración en las iglesias. Mire, mi amado hermano, y la oración es muy importante, así como la palabra de Dios es importante. ¿Usted qué cree? A mí, ¿cómo me conquistaron para Cristo? A mí, ¿cómo me conquistaron? ¿Cómo me ganaron a mí? A mí me ganaron por rodillética y no por homilética. Por las rodillas, por la oración de aquel que estuvo orando. Porque muchas veces piensa que la oración es una pérdida de tiempo. La oración no es ninguna pérdida de tiempo, mi amado hermano. Ahí nosotros estamos en oración, alimentando, llenándonos de su presencia. Pero necesita haber oración en la iglesia. La mujer pone al muchacho en sus rodillas. Pero ¿sabe lo que pasa? El muchacho se muere. Se le murió el niño. Y usted se dirá o se preguntará, hermano, pero ¿cómo usted está diciendo que los problemas los lleve la oración a las rodillas y el muchacho se les muere en las rodillas? El Dios que nosotros tenemos es un Dios tan poderoso que a lo que está muerto le puede dar vida. Y cuando tú veas que estás orando y que el problema sigue empeorándose, tú sigues orando. Cuando tú veas que el problema sigue avanzando, tú sigues orando. Porque mira lo que sucedió con la mujer tsunamita. Su problema lo llevó a las rodillas, pero el niño se le muere en las rodillas y ella siguió ahí. ¿Sabe qué ella no hizo? Ella no fue a contarle que el niño se le había muerto. Ella no fue a decirle al papá, se nos murió nuestro hijo. No. Ella siguió en las rodillas y dice su palabra que cuando la mujer coge, se levanta, ¿dónde lo lleva? La mujer lo lleva no a la sala, la mujer no lo lleva al hospital, la mujer lo que hace es llevarlo al aposento. Allí en el aposento donde ella vio el milagro, por aquel aposento que Dios le dio a su hijo, pues ahí mismo lo llevó. El aposento donde por él recibió el milagro, porque ella hizo ese aposento para el profeta. La mujer dijo, esto no se puede quedar así. Yo tengo que hacer algo. ¿Sabe qué? Escogió al niño. Ya estaba muerto el niño. Pero ella, ¿sabe lo que me llama la atención? Si uno lee la historia de la tsunamita y Eliseo, lo que me llama la atención es que la mujer tsunamita nunca de sus labios salió que su hijo había muerto. Lea bien y dígame usted si en la Biblia aparece que la mujer dijo, mi hijo se murió. Nunca en la Biblia aparece que la mujer dijo, mi hijo se murió. No, ella lo llevó a las rodillas, el niño se le muere y ella lo cogió y lo llevó al aposento. ¿Y sabe dónde lo puso? No lo puso en la silla. ¿Sabe dónde lo puso? No lo puso en la mesa. ¿Sabe dónde lo puso? Lo puso en la cama del profeta. ¿Por qué? Porque allí había el descanso. Allí es donde estaba descansando. La mujer no estaba angustiada. La mujer estaba en el descanso de Dios. La mujer no se sentía angustiada ni desesperada. Ella sabía que lo que Dios le había dado, Dios lo iba a resucitar a pesar de que ya estaba muerto. A su nombre.
Se le murió el niño. Muchos hoy en día pasan por alguna situación y dicen, ya no puedo más, Señor, tiro la toalla, ya no aguanto más. He estado orando, Dios mío, he estado pidiéndote, pero no veo respuesta. Ya no puedo más, voy a dejar de orar. Y cuando dejas de orar, se empeora la cosa. Cuando dejas de orar, te enfrías. Y cuando te enfrías, puede ser de que te apartes, iglesia, y que te alejes de Dios. Aunque no veas respuestas, tienes que permanecer en la oración. Aunque no veas respuestas, tienes que permanecer orando. Aunque tú no veas respuestas y aunque veas que la situación está peor, que la tormenta ahora es un huracán, tienes que seguir orando. La tsunamita no dejó de orar. La tsunamita, su problema que se le había muerto en las rodillas, ella lo cogió y lo llevó al aposento. Ahí donde le había dado el milagro el profeta, pues allí lo llevó y lo puso en la cama del profeta. Dios tiene que hacer algo. Ella su confianza la tenía plenamente en el Señor. Que Él tenía que hacer algo. Ella no pidió el hijo. Ella no lo pidió. Sin embargo, Dios se lo dio. Pero ¿qué estaba pasando? Que el hijo que yo no pedí decía, se me está muriendo. Dios tiene que hacer algo. Y aunque no lo creas, iglesia, Dios puede obrar en ti. Dios puede obrar en el problema por el que estás pasando. Él lo puede hacer. Pero tienes que seguir orando. Por eso es el secreto del aposento. Ese es el secreto que ella sabía, que ella descubrió. Este es el secreto del aposento. Yo no pedí nada, pero a causa de este aposento ha llegado mi milagro. Yo no sabía que me iban a dar un hijo, tal vez ella dijo, pero a causa del aposento he recibido este hijo que yo no lo pedí, pero tal vez que ella lo necesitaba en su vida. Aunque tuviera dinero y fuera importante, algo ella necesitaba. Y Dios le concedió eso que ella necesitaba. A su nombre. Cuando el niño muere, ella lo lleva a la habitación, al aposento. Amén. Ella lo subió y lo puso sobre la cama, dice, del varón de Dios. ¿Y sabe qué más hizo? Dice la Biblia, y cerrando la puerta, en el verso número 21, ella entonces lo subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Hay cristianos que dejan puertas abiertas y es por eso que no hay crecimiento en ti. Cuando tú dejas la puerta abierta es donde vienen los dardos del enemigo que no te deja avanzar y no te deja crecer. Tienes que tener cuidado cuando dejas esas puertas abiertas. Tienes que cerrar esas puertas que pueden estar abiertas. La mujer dijo, aquí nadie va a descubrir que mi niño se murió. Aquí nadie va a venir a meterse y ver que el niño está muerto. No, yo tengo que hacer algo. Yo voy a cerrar la puerta. Tienes que cerrar la puerta. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas están acechándote a ver cuándo te descuidas para ahí atacarte. Y no tienes que dar esa opción, hermanos. Tienes que cerrar la puerta. Ella cerró la puerta, dice el verso 21, el 21. Y el 22 dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y el marido, ¿qué le responde? ¿Pero acaso es luna nueva? ¿Es día de reposo? ¿Acaso son las fiestas aquí en Israel? ¿Sabe por qué? ¿Acaso dice hay leyes ceremoniales? ¿Por qué le decía esto el marido? Porque solamente se visitaba a los profetas o a los sacerdotes cuando eran celebraciones, cuando había leyes ceremoniales, cuando había algún año del jubileo, el año del reposo. Ahí es cuando se visitaba al profeta y al sacerdote. Por eso le dijo, mujeres, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a ir? Si no es luna nueva ni día de reposo, le dice. ¿Para qué vas a verle hoy? Le dice. ¿Sabe lo que ella le respondió? Shalom, le dijo. Ten paz, tranquilízate, ten paz. Mire lo que la mujer era la única que sabía que el hijo se le había muerto. El marido no sabía, el papá del niño no sabía que se había muerto. Y la mujer es la que le dice, ten paz. Ten paz, tranquilízate. Le dijo, shalom, ten paz. A pesar del problema que
ella lo tenía, a pesar de que ella vio como su niño se le moría, le dijo paz. Imagínese el secreto del aposento, lo que había hecho en la vida de la mujer sunamita. Cuánta fe tenía la mujer sunamita, que a pesar de que vio que su hijo se le murió, le dijo ten paz al marido. ¿Qué más le dijo? Después ella hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Y dice que ellos partieron hacia el monte Carmelo. Es allí donde vivía Eliseo con Giezi. Y dice la palabra de Dios que Eliseo ve a la mujer venir de lejos, ¿no? La ve y le dice al criado, ve donde ella y pregúntale cómo está su marido, cómo está ella y cómo está su hijo. Y ¿sabe lo que ella le responde cuando Giezi va y le pregunta? Léalo en el verso 26. ¿Qué fue lo que ella le dice? Dice, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella, ¿qué le dijo? Bien. ¿A pesar de qué? De que el hijo se le había muerto. Ella le dijo, bien. Cuando a ti te preguntan, ¿cómo estás? Empieza, ay, hermano, no sabe la prueba por la que estoy pasando. Se me murió el gallo. Se me perdió la gallina. Ay, hermano, una compañera del trabajo me sacó la lengua. Esos son los problemas y así te quejas. Ay, hermano, la blusa, el pantalón ya no me queda. Deja de comer, pues. ¿Y ella qué respondió? Bien, todo está pipirinei, le dijo. Todo está very good. Eso fue lo que ella le respondió. Ella no fue a quejarse con Giezi. ¿Sabe por qué? Porque Giezi no había sido el que le dio el milagro. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que quien hizo el milagro fue Eliseo. Eliseo fue quien utilizó Dios para que hiciera el milagro. Y ella no fue a quejarse. La iglesia hoy en día se va a quejar o va a preguntar o va a querer conversar con la gente equivocada. Ten cuidado a quien le cuenta tus cosas. Ten cuidado con quien hablas, iglesia. Ella le dijo bien, todo bien. Prácticamente ella le dijo, yo estoy bendecida, avivada y en victoria. Eso fue lo que le dijo. Y el niño estaba muerto en su habitación. Estaba muerto. Y le dijo, todo va bien. Y luego que ella llegó donde estaba el varón de Dios, dice la palabra que ella se lanzó a sus pies y sació de él. Se agarró de los pies de Eliseo. ¿Y sabe lo que hizo el criado? Giezi quiso apartarla y le dijo, déjala. Porque su corazón, su alma está en amargura. Y Jehová me ha ocultado lo que le pasa. Ni Eliseo sabía lo que estaba pasando la mujer. Ella no lo sabía. Mi amado hermano, él no sabía lo que estaba pasando ella. Y le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y ella sabe lo que le pregunta. ¿Pedí yo hijo a mi señor? Ella como que le dijo, Eliseo, dime si yo te pedí un hijo. Yo te lo pedí. Yo lo que hice, lo hice de corazón. Yo no te pedí ningún hijo. Pero de ella nunca salió, mi hijo se me murió. Si usted lo lee detenidamente, nunca ella dice, mi hijo se me murió. Porque ella sabía que su confianza no estaba puesta en ningún hombre. Su confianza estaba puesta en Dios. Ese era el secreto del aposento que ella había hecho para el profeta, para el varón de Dios, a su nombre. Entonces le dijo, no te dije que no te burlaras de mí. Mire cuántos años había pasado desde que la mujer le había dicho estas palabras a Eliseo. Y ella se acordaba. Yo te dije, Eliseo, no te burles de mí porque mi marido es viejo. No te burles de mí. Habían pasado muchos años y ella se acordaba de lo que le había dicho. Y entonces Eliseo manda al criado, a Giezi, y le dice, ve y no saludes a nadie, no hables con nadie, ve directamente donde el niño y pon el báculo sobre él.
Y fue así como hizo Eliseo. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Lo que hace la mujer sunamita. La mujer sunamita nunca proclamó que su hijo estaba muerto. La mujer fue donde Eliseo, se tira a los pies, Eliseo va y manda al criado, el criado va y ella se queda conversando con Eliseo. Y le dice eso. Y le dijo a la madre del niño, a Eliseo, ella le dijo a Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto fue lo que la sunamita le dijo, lo que salió de los labios de la sunamita. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Quién más dijo eso? ¿Usted se acuerda quién más dijo eso? ¿Quién pudo haber dicho esas palabras? Hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, cuando Eliseo solamente era el criado de Elías, cuando solamente Eliseo era un discípulo de Elías, le preguntó a Elías, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, yo quiero tener una doble porción de tu espíritu. Y entonces le dijo, si tú me ves cuando Dios me arrebate, se te será dado. Y Dios lo envió a Betel y le dice, quédate aquí. No, no, no. Y Dios lo envió a Jericó, quédate aquí. No, 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 le dijo Eliseo. Y Dios lo envió a Elías al Jordán y le dijo, quédate aquí. Y le dice, no, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ¿sabe lo que la sunamita le respondió? Las mismas palabras que Eliseo le había dicho a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. ¿Y sabe por qué Eliseo le había dicho eso? Porque iba a recibir algo de parte de Dios, porque iba a recibir algo. Entonces la sunamita sabía que ella no podía irse de ese lugar, porque ella también iba a recibir ese milagro de parte de Dios. Por eso le dijo, vive Jehová y vive tu alma. Las mismas palabras dichas por el profeta Eliseo las dijo la sunamita. A su nombre. Eliseo tuvo que haberse acordado que él mismo había dicho estas palabras tiempo atrás, y le dijo a Elías para recibir algo. Esas mismas palabras utilizó la sunamita. Entonces, ¿sabe lo que hizo Eliseo? Eliseo dijo, uy, aquí no hay break, tengo que ir con la sunamita, vámonos. Y se fueron, ¿sabe hasta dónde? Hasta la casa de la sunamita. Fueron detrás de Giezi. Dice la palabra que Giezi ya había llegado donde estaba el niño, y había puesto y había hecho como le había dicho el profeta, pero no había resucitado el niño. El niño estaba muerto. Era la primera vez que lo había intentado y estaba muerto. Entonces llegó Eliseo a la casa. ¿Y sabe lo que hizo Eliseo? Dice la palabra de Dios que él entonces se levantó y la siguió en el 31. Y Giezi había ido antes de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Es la primera vez. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. El 32 dice, y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Dónde estaba el niño? En la cama de Eliseo. Dice el verso 33. Entrando él entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Tras ambos. ¿Y qué más hizo? Y oró Jehová. Cuando tú entres a tu aposento, cuando tú entres a tu lugar secreto, dice Mateo 6:6, entra y cierra tu puerta, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Eliseo cogió, entró y no dejó la puerta abierta para que nadie viera lo que iba a pasar. Él cogió y cerró la puerta. ¿Y qué hizo? Oró a Jehová. ¿Se da cuenta lo importante que es la oración en la vida del creyente? Él no llegó y cantó una alabanza. Él no llegó y le tomó la mano y lo levantó. No, oró a Jehová. Fue lo primero que hizo, orar a Jehová. Si no hay oración en tu vida, iglesia, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento en el cristiano si no hay oración. A su nombre. Dice que entró, cerró la puerta y ¿qué? Oró a Jehová.
Y después se subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. Y así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Sabe lo que hizo Eliseo? Fue donde el niño lo había acostado. Cuando dice la palabra tendió, quiere decir que se puso así. ¿Y cuántas veces había intentado? Dice que el criado Jesse lo intentó una vez con el báculo y no funcionó. Ahora viene Eliseo, ora y se tiende sobre él una vez y no funcionó. Pero el niño entró en calor. ¿Sabe lo que significa el calor? Vida, fuego, Espíritu Santo. Se tendió sobre el niño, abriendo sus brazos. ¿Sabe lo que simboliza esto? La muerte de Cristo. La segunda vez entró en calor. Y cuando vuelve, se paseó de la casa de una parte a otra y después volvió a subirse. ¿Cuántas veces? La tercera vez. ¿A los cuántos días resucitó Cristo? Al tercer día. Entonces, al tercer intento, ¿sabe lo que pasa? El niño se levantó y empezó a estornudar. Y estornudó, ¿cuánto dice la Biblia? 7 veces. 7 veces estornudó el niño y el niño volvió a la vida. A su nombre. A su nombre. Mire, mi amado hermano, donde se originó el milagro de la tsunamita, allí mismo, en la misma casa, murió el niño. Pero ahí donde se originó el milagro de la tsunamita, ahí mismo Dios le dio otro milagro de resucitar aquello que estaba muerto. Si tú piensas que aquello que se murió en ti, que tú piensas que estás desgastada, que no puedes avanzar, que no puedes orar, que no sabes cómo avanzar en Cristo, si tú piensas que no puedes hacerlo, pues Dios sí lo puede hacer. La tsunamita confiaba en Dios. La tsunamita no confió en los médicos. La tsunamita no confió en su marido. La tsunamita puso su confianza en el Dios de los cielos. Y ahí fue Dios que le hizo el milagro. Iglesia de Dios, no pongas tu confianza en el hombre. Tu confianza tiene que estar puesta en el Dios de los cielos. Mira lo que pasó con la tsunamita. Ella puso su confianza en Dios y resucitó el niño. Su nombre. El niño se levantó. Entonces dice que llamó a Jesse y le dijo: llama a la tsunamita. Y la llamó. Y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Ahí mismo donde lo llevó cuando se murió, Eliseo se lo entrega vivito, vivo. Lo que estaba muerto, ¿sabes quién lo puede dar vida? Solamente Dios. Lo que tú piensas que está muerto, lo que tú piensas que no puede hacer nada nadie por ti, ¿sabes quién lo puede hacer? El Cristo de la gloria. Lo que tú piensas que como le serviste al Señor un día, pero un día retrocediste y no te has podido levantar, piensas que no lo volverás a hacer. ¿Sabes quién lo puede hacer? Dios. Este es el secreto del aposento. Lo que recibió la tsunamita fue el secreto del aposento. Se le fue revelado. Ella entró, hizo el aposento y ella no quiso que la presencia de Dios solamente de pasada y de vez en cuando, no. Ella quiso que habitara allí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que la presencia de Dios habite en nuestras vidas siempre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Regálele fuerte esa ofrenda de aplauso. Tienes que levantar aposento por agradecimiento, no por buscar un milagro. Tu corazón tiene que estar restaurado, iglesia. Porque hay muchas veces que en tu corazón sientes desánimo, tristeza. Porque yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero Dios lo conoce. Lo que ha pasado y lo que está pasando. Y tal vez tu corazoncito está destruido por algo que te hicieron. Pero sabes que Dios puede hacerlo. Pero tienes que poner de tu parte. ¿Sabes lo que hizo Elías cuando se le presentaron los profetas de Baal? Él no pidió fuego rápido. Él lo primero que hizo fue restaurar el altar que estaba arruinado. Y ese altar que está arruinado puede ser tu corazón.
que está arruinado. Pero nosotros no podemos levantar un altar, un aposento a Dios, si primeramente Dios no obra en nuestras vidas y limpia, quita y restaura todo aquello que está arruinado en nosotros. La tsunamita parecía que lo tenía todo, pero había algo que le faltaba. Parece que tú lo tengas todo. Tienes dinero, tienes hogar, tienes familia, tus hijos están bien. Pero ¿dónde has dejado la presencia de Dios en ti? ¿En qué lugar tienes a Dios? Dios es el primer lugar en tu vida. Él vuelve a llamarte hoy en que te vuelvas, en que vuelvas tu corazón, que tal vez está angustiado, está triste, o algo te han hecho y tengas rencor. Eso tiene que sanar. Y recuerda que la tsunamita no divulgó lo que había pasado. Ella no fue a llamar a las comadres lloronas para que vengan a llorar por la muerte del niño. Ella lo que hizo fue a buscar a quien le dio el milagro. Ella no fue a buscar al hombre para que le dé consejos. ¿Dónde lo puedo enterrar? No, ella fue a buscar al dador de la vida para que resucitara lo que él había dado. Ella no lo pidió, él se lo dio. Y lo que Dios te da no puede morir. Ponte sobre tus pies. Ahí cierra tus ojitos y medita en la palabra de Dios.